Así debería llamarse este TEMEC. Saludo a Mauricio Flores, economista especializado en mercados bursátiles. Mauricio, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, a mí me da mucho gusto estar contigo, Alberto. Un placer volverte a ver. Hace tiempo que no nos mirábamos. Exactamente. Pero oye, sí, finalmente. Platícame una cosa. ¿Qué diferencia hay del TEMEC con el Tratado de Libre Comercio que conocimos durante muchos años, que entró en vigor desde 1994? ¿Hay una diferencia sustancial o cambiaron los nombres nada más a capricho del presidente Donald Trump? No, sí hay un cambio sustancial de que básicamente lo que se está buscando con el TEMEC es crear un bloque económico de Norteamérica, con reglas de Norteamérica, con contenidos regionales de Norteamérica, volvamos a hacer grande América, pero no solamente Estados Unidos, sino también junto con los dos socios estratégicos y geopolíticos que es Canadá y México. Claro, obviamente hoy pues habría que poner en entredicho cuál es la geopolítica la que está jugando nuestro gobierno, el caso de México. Pero sí es muy diferente al TLC, que permitía ensamblar las cadenas de producción, por ejemplo, una muy clásica, muy conocida por todos nosotros, la textil y la de zapatos, que permitía que, por ejemplo, los fabricantes de ropa o de zapatos importaran la materia prima, que importaran las sustancias químicas, a veces las suelas de Asia, nada más se ensamblaban aquí, a veces se le daba un pequeño valor agregado y se exportaban a los Estados Unidos. Hubo algunos, yo diría, excesos y bastante notables. Por ejemplo, llegaban camisas al puerto de Houston, made in China, por ejemplo. Llegaban ahí y simplemente se les ponía una pequeña etiqueta que decía hecho en los Estados Unidos, se le ponía en una bonita bolsa y entraba a México como producto de los Estados Unidos. Esta diferencia es muy notable porque también viene a acotar la geopolítica por la que está apostando no solamente el gobierno de Donald Trump, también el gobierno de Joe Biden. Está muy claro que tienen pues un riesgo sistémico con un estado tan poderoso como el chino, que pues no se tienta el corazón para tomar mercados, tienen que pues darle de comer a más de 1,000 millones de habitantes. Creo que ya andamos por ahí en China en cerca de los 1,600 millones de habitantes, y por supuesto sus necesidades de crecer su producción y su comercio no se van a amilanar fácilmente. Así que bueno, estamos llegando a un nuevo momento de la definición de bloques comerciales, y ahí yo digo que es el TEMEC, que es una pieza estratégica en este juego de grandes fuerzas en la que pues finalmente México está inmerso, Alberto. Mauricio, sigue habiendo libre comercio. Este es el Telecan 2.0, como le han llamado, Reload, más fuerte. Mira, es más fuerte por dos cosas, pero para el bloque de Norteamérica, para los países signatarios y que estén de acuerdo en seguir las reglas de contenido de origen, sí les permite el arancel cero. Por ejemplo, si una empresa china, vamos a hablar Huawei, decide venir a armar sus teléfonos y hace inversiones aquí en México, no tendría ningún problema si lo exporta a los Estados Unidos, siempre y cuando invierta en la región. Bueno, ya pasa, Huawei tiene una planta muy notable en los Estados Unidos. Los mismos fabricantes, te diría, de trenes que entraron a competir por el Tren Maya, pues efectivamente también tienen fábricas en el estado de Virginia, por ejemplo. Entonces no habría nada que les impidiera siempre y cuando inviertan ahí. Ahora, el libre comercio se restringe cuando no se tiene observancia de estos contenidos regionales y de varios preceptos que están contenidos. Uno de ellos es el ambiental, pero también el laboral, en el que México pues ya ha empezado a tener desencuentros muy notables, y como lo mencionaba el reportero que dio la nota hace unos momentos, perdón, no recuerdo su nombre. Gastón García. Como dijo Gastón García, pues el sector energético es uno de estos, yo diría pernos, para ponernos un poquito en la lógica de la línea 12, es uno de estos pernos que no está bien ensamblado y que está generando mucho ruido en este objetivo de formar un solo bloque en América del Norte, Alberto. El otro muy importante es el laboral. El presidente Donald Trump estaba prácticamente exigiéndole a las ensambladoras norteamericanas que están asentadas en México que les pagaran a los trabajadores por lo menos $15 la hora.
Dice, porque yo pago $25 la hora aquí en Estados Unidos y no es equitativo que allá paguen mucho menos. ¿Este TEMEC nos va a beneficiar en este aspecto, en lo laboral, a corto plazo? Pues mira, ya estamos viendo una serie de enfrentamientos, sobre todo por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. General Motors en Silao, está también Golds America, una mina muy importante en el estado de Sinaloa. De hecho, vale la pena que además de la empresa Dixtron, hay alrededor de 385 conflictos por titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Quiere decir que hay una gran disputa, porque al mismo tiempo en que hay que recordar, se firma el TEMEC, se llega a un acuerdo para la reforma laboral en México, que implica la libertad de asociación y, por supuesto, la libertad para elegir al sindicato que uno quiera finalmente adherirse o no adherirse. Esto viene a tener una serie de consecuencias de que, si bien los trabajadores se ven entusiasmados en un momento, como lo vimos en varias maquiladoras allá en Matamoros, de que la idea de obtener un ingreso muy superior al que estaba normalmente tasado los llevó a hacer paros que finalmente provocaron que las empresas se fueran a otros lugares, puede amenazar precisamente parte de esta competitividad que, nos guste o no nos guste, se ha generado, y no es de ahora, se ha generado por los bajos salarios en México. La pregunta es, ¿qué tanto se pueden nivelar los salarios de los trabajadores mexicanos con trabajos manuales o semimanuales, o hasta dónde en un momento dado a los empresarios les conviene apostar por la automatización para que estos problemas laborales no sean ni tan fuertes aquí ni tan fuertes sean allá? O sea, esto también abre una discusión muy profunda sobre el futuro del trabajo, que definitivamente hay cada vez más procesos que con el Internet de las cosas va a ser más fácil ensamblar un auto, por ejemplo, en Winnipeg, que ensamblarlo en Guanajuato, por ejemplo, Alberto. Qué caray, pues va a estar interesante toda esa situación. En la entrada del TEMEC, el asunto fue la inversión extranjera directa. Canadá y Estados Unidos, ¿se ha mantenido, se ha incrementado? ¿Está verdaderamente consolidado esta sociedad tripartita en estos momentos? Mira, sí hay una sociedad muy fuerte. En nuestra frontera norte, México comercia $1 millón por minuto con los Estados Unidos, que por minuto, yo iba a decir por segundo, no, es por minuto. Pero también el comercio con Canadá y los Estados Unidos, aunque no es tan grande como el de México, finalmente nos convierte en el bloque comercial más importante del mundo. Aquí el asunto es que, precisamente por las divergencias de las políticas económicas, por un lado, sobre todo las energéticas, las ambientales, y también las que están relacionadas con el tratamiento a la inversión extranjera, podríamos generarnos un hueco innecesario. Ya decía la subsecretaria de Comercio y Relaciones Internacionales, Luis María de la Mora, ahí en la Secretaría de Economía, que sí, en un año se ha incrementado en $10,000 millones de inversión producto del TEMEC. Sin embargo, déjame decirte, este crecimiento, que por ejemplo lo podemos acotar en la frontera norte, en las empresas de manufactura de exportación, que antes eran maquiladoras, ya no son maquiladoras, ya han dado un salto tecnológico importante. Bueno, han aumentado entre 5 y 8% la atracción de inversión extranjera, que es muy bueno. Sin embargo, si hubiera certidumbre, primero, de suministro eléctrico constante y de calidad de combustibles fósiles o de energía renovable, si hubiera también certeza laboral, si no se hubiera eliminado la tercerización, esta tasa no hubiera sido del 5 o el 7% que se ha venido registrando. Hubiera sido, es lo que dicen los empresarios de este ramo, hubiera sido del doble. En otras palabras, no estamos aprovechando nuestra posibilidad como para ser una parte de este bloque de América del Norte en el momento en que las grandes empresas norteamericanas que estaban en China, estaban en Vietnam, están regresando a América con la esperanza de beneficiarse del nuevo esquema comercial, porque si no, si vienen de China les van a cargar un arancel, además de la desventaja de tiempo de desplazo y el costo logístico. Pues muchísimas gracias, y ojalá esas ocurrencias que de repente tiene el gobierno federal pues no ponga en entredicho esta buena relación que se pretende hacer entre México, Canadá y Estados Unidos en comercio. Muchísimas gracias. No debemos de patear el pesebre, tenemos más de común en América del Norte
que en Rusia. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Mauricio. Como siempre, bien interesante tus conceptos. Gracias. Gracias a ti. La aportación económica